Bien, lo que tenemos acá es un contorno conductor eh, que está en presencia de un campo magnético que está en toda esta región. Y ese campo magnético tiene dirección saliente del plano. Entonces, este conductor que está acá se puede mover, ya sea hacia allá o hacia acá. Entonces, si lo movemos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta área, el área encerrada por ese contorno, cambia. Por lo tanto, se va a producir una variación en el número de líneas de campo magnético que atraviesa esa superficie, o sea, una variación del flujo magnético. Por lo tanto, se va a inducir una FEM. Entonces, si nosotros denominamos por, no sé, por X esta distancia, entonces el área, ¿cuánto vale? El área por el cual está fluyendo el campo magnético. El área es simplemente esa distancia D por X. D por X. Entonces, el flujo del campo magnético a través de esa área es simplemente la intensidad del campo magnético por D y por X, por esa área. Recuerden que el flujo es el producto punto entre el campo y el vector superficie. Pero en este caso, estos dos vectores son paralelos. El vector superficie es paralelo, digamos, al campo, así que queda simplemente B por esa superficie. Entonces, si esto se mueve, entonces el X cambia con el tiempo. Entonces podemos calcular las variaciones del flujo magnético respecto al tiempo. Y eso es simplemente B por D por dx en dt. Y dx en dt, ¿qué cosa representa? ¿Qué representa dx en dt? Velocidad. Claro. La velocidad con que se mueve, ¿no es cierto?, este conductor. Así es que el flujo magnético nos queda simplemente igual a V de B. Y esto que está acá, ¿qué cosa representa? En términos V de B, aparte de representar la variación del flujo magnético, esto representa el valor de la FEM que se induce. Entonces recuerden, esta ley que está acá, la FEM inducida es igual a d phi v en dt. ¿Cómo se llama esa ley? ¿Recuerdan? Faraday. Ley de Faraday. Y esta ley
¿Qué nombre recibe? Faraday lens. De Faraday lens. Lens. ¿Qué nos permite encontrar la ley de Lenz que está estipulada por este signo menos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que nos dice Lenz? Nos dice que el sistema va a reaccionar evitando las variaciones de flujo magnético. Esa es la ley de Lenz. Entonces, por ejemplo, supongamos que esto se va moviendo para allá. Esa superficie se va moviendo para allá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El número de líneas de campo magnético que está fluyendo así va a ir aumentando porque va creciendo, ¿no es cierto?, el área. Entonces, ¿cómo tiene que reaccionar el sistema? Evitando que este número de líneas aumente, el número de líneas que atraviesa esa superficie. Entonces, lo que tiene que suceder es que tiene que aparecer un campo magnético que fluya hacia adentro para evitar, ¿no es cierto?, ese aumento de flujo magnético. Y este campo que fluye hacia adentro, ¿quién lo proporciona? La corriente. La corriente que se induce. Entonces, la ley de Lenz nos permite determinar cuál es el sentido que va a tener la corriente que se induce en ese contorno. ¿Hacia dónde tendría que circular la corriente inducida para generar ese campo que fluye así? ¿Sentido horario? ¿En sentido? ¿En sentido? ¿Horario? Horario. Entonces, esta corriente tiene que circular así. Ese es el sentido de la corriente. Ahora, si por ejemplo, en lugar de que borramos esto y supongamos que ahora esto se mueve hacia arriba, ¿qué es lo que cambiaría? El sentido de la corriente que se... Claro. Ahora, entonces, esta área se va achicando. Por lo tanto, el número de líneas de campo que atraviesa la superficie va disminuyendo. Entonces, el sistema tiene que reaccionar tratando de evitar esa disminución. Entonces, tiene que aparecer ahora un campo magnético que fluye así. Que fluye así. Y para crear ese campo magnético que fluya en esa dirección, entonces la corriente inducida
tiene que circular en sentido antihorario, ¿no? Esa es la Sí. única diferencia. Pero el valor de la FAM inducida, en ambos casos, ¿qué tamaño tiene? Son de la misma magnitud. Son del mismo tamaño. En ambos casos, la FAM inducida, ¿no es cierto?, tiene el mismo valor. Y el valor es B de B. Ese es el valor de la FAM inducida. Entonces, el único cambio que hay es el sentido en el que circula la corriente inducida. Ahora, para mover esto, ya sea hacia abajo o hacia arriba, hay que aplicar una fuerza. Sí. Sí. ¿En qué dirección tendríamos que aplicar la fuerza para mover esto para abajo? Hacia abajo también, ¿o no? Veamos. Miremos este caso primero. Entonces, vamos a dibujar eso. Voy muy lento, ¿no? ¿Me apuro un poco? ¿O está bien? Está bien, profe. Ya, perfecto. Entonces, primero lo vamos a mover, vamos a suponer que esto lo vamos a mover hacia abajo. Entonces, hacia allá. ¿Hacia dónde circulaba la corriente? Cuando lo movíamos para abajo. Circulaba En sentido horario. hacia la... Claro, entonces en este tramo, la corriente va así. Entonces, podemos hacer un dibujito acá. Con 3 ejes perpendiculares. Entonces, supongamos que este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, el campo magnético, ¿en qué dirección está apuntando? Saliente del plano de la pantalla, ¿no es cierto? Si el campo magnético va así. Y este elemento de corriente, tomamos un elemento de corriente aquí, I de L. Entonces, el diferencial de fuerza que siente ese trocito de corriente, diferencial de fuerza magnética, es I de L cruje el campo. Entonces, el vector I de L, ¿cómo lo podemos anotar? Como I de L por la dirección en la que viaja la corriente. Y ahí la corriente viaja en la dirección menos J de acuerdo al sistema coordenado que elegimos. Y el campo magnético
tiene magnitud B y está saliente del plano, o sea, apunta en la dirección Y. Entonces, el diferencial de fuerza es el producto cruz de esas dos cosas. Es I BLB, y acá nos queda el producto cruz entre el vector menos J plus el vector Y. ¿Y cuánto vale J cruz I? Menos K. Es igual a menos K. Por lo tanto, esta fuerza tiene esa magnitud y apunta en la dirección K, o sea, hacia arriba. ¿Qué significa eso? Significa que cada trocito de esta corriente está experimentando una fuerza magnética hacia arriba. Cada trocito va sintiendo una fuerza para allá. ¿Cierto? Y esa fuerza actúa sobre esta longitud de po, ya que en estos tramos de acá, ese tramo y ese tramo no hay corriente, por lo tanto ahí no hay interacción magnética. Entonces, ¿cuánto vale toda esa fuerza magnética? La fuerza magnética es la integral de I de LB dirección K. Las constantes las podemos sacar de la integral. Entonces nos queda esto. IB integral de DL. Y esta es la dirección. ¿Y cuánto vale esta integral? ¿Cuánto vale esta integral? D. Esa integral vale D, po. Porque lo que nos dice esa integral, mira, sume todos los trocitos de longitud, desde ahí hasta allá. Y la suma de todos esos trocitos de longitud es simplemente D. Así que la fuerza magnética es IBD. Pero, ¿qué relación? Me faltó esto. ¿Qué relación hay entre la FEM inducida y la corriente I? ¿Hay alguna relación entre estas dos cosas? ¿Qué podemos decir? ¿Se atreven a decir algo? Proporcional. Es proporcional. O sea, mientras mayor sea el tamaño de la FEM inducida,
Entonces, mayor va a ser la corriente. Y la FEM inducida va a ser más grande mientras mayor sea la velocidad con que movemos esto. Entonces, mientras más rápido desplacemos eso, más grande va a ser, ¿qué cosa? La FEM inducida. Perdón, la FEM inducida y la fuerza magnética. ¿Vieron en el laboratorio algo de circuito ya o no? No, todavía no, profe. Todavía no. Bueno, los circuitos tienen una propiedad que se llama resistencia eléctrica. ¿Se acuerdan de eso del colegio, no? Si no se acuerdan, no importa. Entonces quedó claro el hecho, ¿no? Que esta fuerza va a ser más grande mientras mayor sea la corriente. Y la corriente va a ser más grande mientras mayor sea la FEM. Y la FEM va a ser más grande mientras mayor sea la velocidad con que esto lo mueve. Entonces, la fuerza que debemos aplicar para que el conductor ¿cuánto debe valer? Entonces, si hacemos un balance de fuerza acá, ¿cierto? Ese es el conductor. Entonces, nosotros tenemos que aplicar. Voy a limpiar esto un poquito. Profe, Tenemos que ¿puedes aplicar. subir a lo que Sí, escribió antes, por favor? sí, por supuesto. Dime hasta dónde. Ahí nomás, ahí es donde dice la Ya, fuerza y todo eso. ya. Vale, gracias. ¿Voy muy rápido cambiando la imagen? Me avisan, si no, lo cambio más lento. Tú me avisas. Vale, profe, gracias. Ya. Entonces, nosotros tenemos que aplicar una fuerza para allá. ¿Y cuál es la condición? Que si la suma de fuerzas sobre esto es igual a 0, entonces esto se puede mover con velocidad constante. Entonces, la fuerza aplicada más la fuerza magnética tiene que ser igual a 0. O sea, la fuerza aplicada tiene que ser igual a menos la fuerza magnética. Cuidado que esta no es un par acción y reacción. Así que la fuerza aplicada, ¿cuánto vale? Y su magnitud, miremosla, I BD. Entonces esta tiene que estar en la dirección menos K. Y aquí me faltó la flecha. Esa es la fuerza necesaria. Ahora, esta fuerza FA
Aporta energía, ¿no? Aporta energía, ¿no? Sí. 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 Entonces, podemos decir que esta fuerza potencia. ¿Y se acuerdan ustedes cómo se calcula la potencia desarrollada por una fuerza? La potencia desarrollada por una fuerza es el producto punto entre la fuerza que se aplica y la velocidad con que se mueve donde se aplica la fuerza. Entonces, la potencia desarrollada por esta fuerza es positiva porque la fuerza aplicada va en el mismo sentido del movimiento. ¿Qué significa que sea positiva? Que esa fuerza está aportando energía por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuánto vale la potencia? Es I BD por B. En el sistema internacional, ¿en qué unidad se mide la potencia? ¿Se acuerdan? En watts. Entonces, si esto está en amperes, esto está en Tesla, esto está en metros y esto está en metros sobre segundo, eso da en watts. Esa es la potencia desarrollada por la fuerza aplicada. Entonces, ¿en qué se transforma esta potencia? ¿En qué se transforma? En potencia eléctrica. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste esto? Este dispositivo. Sí, podríamos hacer un esquema, ya sea que eso se mueva para arriba o se mueva para abajo. ¿Qué es lo que es esto? Entonces, nosotros podríamos hacer un esquema acá. Aportamos, se aporta potencia mecánica o energía mecánica por la fuerza que permite que movamos eso. ¿Y esto qué es lo que genera? Genera energía eléctrica. Entonces, este es un generador de energía eléctrica. Entonces, es posible convertir energía mecánica en energía eléctrica. No sé si quedó claro. Toda la energía mecánica que le agregamos para mover ese conductor, esa se transforma en energía eléctrica. ¿Quedó claro esto? ¿O hay alguna duda? Parece que perdí el sonido. Sí se escucha, profe. Ya. ¿Y quedó claro esto? ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? ¿esto es solo para velocidad constante o siempre ocurre? Si
si la velocidad no fuese constante, entonces lo que tendría que pasar es que la suma de estas dos fuerzas tendría que ser igual a la masa de ese conductor por la aceleración. Igual generaría energía eléctrica, pero parte de la potencia mecánica que nosotros introducimos acá, una parte de ella se transforma en energía cinética de esto que se está moviendo. Y la diferencia se transforma en energía eléctrica. No sé si te quedó claro eso. Sí, la idea sí, más o menos. O sea, mira, si tú aplicas una fuerza esta mayor que la fuerza magnética esa, entonces esto se acelera. Y esto tiene masa. Entonces, si se acelera, su velocidad va a ir cambiando con el tiempo. Lo que significa que esto va adquiriendo energía cinética, energía de movimiento. Entonces, tú estás aportando energía mecánica con esto. Una parte de la energía mecánica que tú aportas se transforma en energía cinética de esto. Y la diferencia se transforma en energía eléctrica. Me quedó clara ahora, profe. Gracias. Perfecto. ¿Para todos quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Ya está. Pero este generador es útil, ¿o no? ¿Es práctico llevarlo a cabo? No, no es práctico. No, no es práctico. Porque si queremos que esto se mueva siempre hacia abajo, esto tendría que tener, para seguir generando energía eléctrica, esto tendría que tener dimensiones infinitas. Entonces, para evitar eso, que tenga dimensiones infinitas, entonces uno podría baja y después subimos, baja y subimos, y así vamos. Pero montar un dispositivo que funcione subiendo y bajando debido a la fricción que hay ahí, es complicado. Va a haber pérdida de energía ahí por fricción. Entonces no es práctico. Y montar un dispositivo, un sistema de biela que haga esto, tampoco es fácil de hacerlo. Así que este es un generador, digamos, conceptual nomás. ¿Cuál es más práctico? Por ejemplo, podríamos simularlo así. Entonces, por ejemplo, una espira ahí rectangular podría ser. Entonces acá uno puede poner un sistema de ejes que permita que esto gire. Y eso no es complicado diseñarlo. No hay rodamiento, apoyos, como queramos llamarlo. Y esto, entonces, lo hacemos girar. Y lo enfrentamos a un cierto campo magnético. Entonces, esta superficie o esta área
a diferencia del caso anterior, es constante. Pero a medida que va girando, entonces el número de líneas de campo que atraviesa esta superficie va a ir cambiando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en el momento en que esta espira se encuentra así, no me quedó muy bien el dibujo, ¿eh? Muy proporcionado, pero no importa, se puede entender. Si el campo magnético está para allá, ese lo mantenemos constante en esa dirección. Entonces, por esta superficie, esto está malo. Va, me enredé. Ya, elimina. Ahí. Entonces ahora la superficie en algún momento va a estar así. Y hacia acá seguimos teniendo el campo magnético. Entonces, ¿hay alguna línea de campo magnético que atraviese esta superficie? No, No. Entonces, si está en esa posición, ¿cuánto vale el flujo del campo magnético? 0. 0. Y en esta otra posición, el flujo del campo magnético es distinto de 0, ¿no es cierto? Entonces, a medida que la espira va rotando, va cambiando el flujo magnético. Por lo tanto, va a haber FEM inducida. Entonces, les dejo como desafío que lo calculen. Yo les voy a dar la respuesta a esto. Está hecho en todos lados. Entonces, supongamos que eso va rotando con una rapidez angular omega. Y esta superficie tiene un tamaño A. ¿De acuerdo? Entonces, la FEM inducida que se va a generar acá va a ser producto de la intensidad del campo por el área de la superficie. Y esto puede ser escrito como coseno de omega t o puede ser escrito en términos de seno de omega t. Esa sería la FEM inducida. O también se puede escribir como E por B por A seno de omega t. Y acá incluso le podríamos agregar una fase. Así se puede escribir la FEM inducida. Entonces, miremos. Voy a usarla con seno porque me queda mejor el dibujo. Entonces, vamos a dibujar acá la FEM inducida en función del tiempo. Entonces, en este eje ponemos el tiempo y ahí el valor de la FEM inducida. Entonces, dibujemos la función seno. Ahí. No sé si esto lo puedo copiar.
Esto me quedó muy acá. Esto lo voy a agrandar. Sí. Y entonces aquí está el tiempo. Entonces sabemos que el seno oscila entre más menos 1 y el coseno también. Entonces este umbral que está acá vale B por A. Me faltó algo acá. Me faltó algo acá. Aquí también va omega. Entonces, from inducir, me comí acá. Ahí está. Entonces, esto que está acá vale B a omega. Y este valor que está acá es menos B a omega. Entonces, el término B a omega representa la amplitud de la FEM inducida. O sea, mientras más rápido se haga girar la espira, entonces mayor va a ser esta amplitud. ¿Y qué es lo que observamos? Que la FEM que se induce va pasando por valores 0, valor máximo positivo, 0, toma valores negativos, valor máximo negativo y así sucesivamente. Entonces a esto se le da el nombre de una FEM alterna. Entonces la FEM que alimenta todos nuestros artefactos eléctricos que tenemos en la casa, o todo el sistema eléctrico de nuestra casa, está o funciona por medio de una FEM alterna. No es una FEM que es constante en el tiempo, sino que va alternando valores positivos, valores negativos. Y eso hace entonces que la corriente que se establece en el circuito no tiene una única dirección, va cambiando de dirección. Entonces, la FEM alterna lo que genera es una corriente también alterna. No sé si quedó claro ese comentario. ¿Sí? Entonces, el desafío para ustedes es calcular el flujo magnético que se va generando acá y luego calcular la variación del flujo magnético. La variación del flujo magnético entonces les va a dar el valor de la FEM. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Perfecto. Veamos otro ejemplo. Supongamos que acá tenemos una corriente rectilínea muy extensa. Muy extensa. Y acá ponemos un contorno. Por ejemplo, rectangular. Ahí. Si este
con tono rectangular, nosotros lo movemos hacia allá. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a A aparecer. medida, va a aparecer una fama inducida, ¿no es cierto? Porque a medida que nosotros nos vamos alejando de esta corriente, ¿qué es lo que va pasando con la intensidad de campo magnético? Va disminuyendo la intensidad. Va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces, va a haber variación en el flujo magnético, entonces se induce una fama. ¿Cómo sería la corriente, el sentido de la corriente que se induce acá? ¿Sentido horario o en sentido antihorario? ¿Horario? ¿Horario? ¿Seguro? Sí, Revisemos. El campo magnético que produce la corriente rectilínea apunta para adentro ahí, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? sí. Es entrando. Y por acá, en este otro lado, el campo magnético es saliente. Entonces, a medida que se aleja eso, disminuye ese número de líneas que va a atravesar. Entonces tiene que aparecer un campo magnético que fluye así. Y el campo magnético que fluye así tiene que ser determinado por una corriente que circula así, ¿no es cierto? Entonces le vamos a llamar I' ahí a la corriente que se induce, para no confundirla con la otra. Ese sería el sentido de la corriente inducida. Ahí usamos la ley de... ¿Qué ley usamos ahí? Es para No, ocupamos la ley de Faraday, la ley de Lenz. La ley de Lenz nos permitió, o sea, en realidad también ocupamos Faraday, pero porque hay variaciones de flujo magnético, pero la ley de Lenz es la que nos permitió determinar en qué sentido circulaba la corriente inducida, ¿no es cierto? Se puede calcular la FEM que se induce ahí, ¿no? sí, Si sí se nosotros puede. movemos, sí se puede. ¿Cómo la calculamos? Intentemos calcularla. Entonces calculemos la FEM que se induce en ese circuito. ¿Se va a tener que calcular por partes o no? Veamos. Veamos cómo la calculamos. Ahí rescatamos eso. Y aquí limpiamos esto. Entonces, supongamos que tomamos acá una franquicia. Ah, no, me quedó muy bien eso. Vamos a hacer de otro color. Vamos a tomar una superficie acá bien pequeña. No le gusta eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Devolverme.
Ahí. Entonces, si esta dimensión hacia allá, es muy pequeña, podemos considerar que el campo magnético sobre todos los puntos de esa pequeña superficie es constante en intensidad. Sí, Sí, porque el campo va variando su intensidad a medida que nos vamos alejando, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir, mira, supongamos que esta dimensión vale A. Y esta dimensión vale B. Y esta distancia acá, esta distancia ahí, la podríamos llamar X, por darle un nombre. X. Entonces, este espesor que está acá, o esa dimensión, sería un dx. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale esa superficie? ¿Cuánto vale esta no. ¿Cuánto vale esa superficie? Esa superficie es diferencial, po. Vale de A. Y es simplemente B por dx, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Ya. Y el campo, sobre todos los puntos de esa pequeña superficie, ¿qué intensidad tiene? U sub 0 partido por 2pi y partido por x, ¿no? ¿Se acuerdan que ese es el campo a una cierta distancia x de una corriente rectilínea muy extensa, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, por amper. Por amper. Por amper. Entonces, como el campo magnético que genera esta corriente en esta región apunta hacia adentro, entonces forma 0 grado con el vector superficie. O sea, todas las líneas de campo van a atravesar esa pequeña franja. Así que podemos calcular el flujito de campo magnético a través de esa pequeña superficie. Va a ser simplemente U sub 0 partido por 2pi y partido por x, ¿no? Por el elemento de superficie, que es b por dx. ¿Estamos, no? ¿Y cuánto vale el flujo sobre toda esa superficie? El flujo sobre toda esta superficie. Entonces, el flujo sobre toda esa superficie vale mu sub 0 partido por 2pi y b integral de dx partido por x, ¿no? ¿Y cuáles serían los límites de integración? Ah, falta algo aquí. Falta algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que falta? Esta distancia, ¿no? Que la podríamos llamar I.
Entonces, los límites de integración irían desde dónde? Desde I hasta dónde? Y más A. I más A. Entonces, el flujo del campo magnético es igual a U sub 0 partido por 2pi y B, y esto sería el logaritmo natural de I más A partido por I, ¿no es cierto? ¿Estamos bien ahí? ¿Se entendió eso, no? Sí, profe. Entonces, ahora uno podría decir, bueno, y si ahora toda esta espira se mueve con velocidad v para allá, entonces esa velocidad debería ser igual a cómo cambia I con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esa velocidad v es igual a dI en dt, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto va a valer la FEM que se induce? El valor, porque ya sabemos el sentido de la corriente. Va a ser U sub 0 partido por 2pi y B por la derivada respecto al tiempo de logaritmos. Ahora sí. De I más A partido por I. Y eso hay que derivarlo respecto al tiempo. Y hay que recordar, bueno, ustedes saben derivar logaritmos. Entonces, cuando entre la derivada aquí en el argumento de I de t, eso es fijo. Entonces va a aparecer la velocidad con que eso se mueve. Entonces, a medida que se va encontrando más lejano, entonces la FEM inducida debería de aumentar o disminuir. O sea, lo vamos moviendo esto con velocidad constante. Entonces se va a inducir una FEM, pero a medida que esto se va alejando, está más lejos, el valor de la FEM inducida va a ir aumentando o disminuyendo. Aumenta, ¿no? Entonces, fijémonos en lo siguiente. ¿Dónde es más intenso el campo? Cuando estamos cerca. Cuando está más cerca. Entonces, para una misma velocidad de movimiento de eso, ¿dónde se producirá un mayor cambio en el flujo magnético? ¿En la zona donde el campo es más intenso o es más débil? Pareciera ser que los mayores cambios para un mismo cambio de posición, digamos, debería ser más grande el cambio de flujo en la zona donde el campo es más intenso. ¿Cierto? Así que ahí ustedes pueden resolver eso y darse cuenta de eso. ¿Y cuál es la diferencia si lo movemos para otro lado? Ya, si esto lo movemos hacia la izquierda, ahora acercándonos a esto. El valor, la estructura de la FEM es la misma, ¿no? ¿Va a aumentar? Va a aumentar, sí, pero la estructura de la FEM es la misma, ¿no? Sí, Sí. cambia los límites de integración. ¿Los límites de integración no serían los mismos? Pero ¿qué es lo que pasa
de I de T es positivo o negativo. A medida que Negativo, esto ¿no? claro, a medida que esto se va alejando, de I de T es positivo, entonces igual a B. Pero si esto se viene acercando, entonces el de I de T como es negativo, ¿no? La distancia I va disminuyendo con el tiempo. No sé si está claro, ese va a ser un cambio. ¿Y qué otro cambio vamos a observar? El otro cambio que observaríamos sería que la corriente inducida circula en el otro sentido, ¿no? Porque si lo acercamos, tendería a aumentar, ¿cierto? El flujo magnético. No sé si quedó claro eso. ¿Se entendió? Sí, profe, sí, Sí, oye, profe. por lo menos entendí. Perfecto.